por la ofrenda del aniversario, todos aquellos que dispusieron en su corazón ser generosos. Quiero decirles que ya tenemos la interfase de sonido de acuerdo a la consola que tenemos, así que des un fuerte aplauso para Dios. Gracias por su generosidad. Queremos aprovechar porque este mes vamos a enseñar con respecto a finanzas. En el primer trimestre Dios nos llevó a creerle por 500 Biblias. Quiero decirle que ya se adquirieron las 500 Biblias, así que Dios es fiel. Dios es fiel. Tenga presente que esto va a ser parte de nuestra vida, así que cuando Dios lo inquiete, simplemente diligencie su obra allí para que podamos continuar en esto. No es que ya estén las 500 Biblias, porque no, se adquirieron, ya se sembraron casi 300 Biblias y tenemos otras allí. Van unas para lo que tiene que ver la obra misionera de Cartagena. Le animo que por favor pueda sumarse a eso. Y lo otro que queremos decirle es que este mes, siendo un mes de finanzas, vamos a hablarle con respecto a eso, pero la última enseñanza es práctica, debe ser práctica, porque vamos a ver, o Dios ya comenzó a enseñarnos con respecto al carácter de Dios. Así que esta ofrenda tiene un objetivo, y es adquirir cámaras, DVR y otros equipos para nuestra iglesia. ¿Por qué lo ponemos en contexto? Porque Dios nos enseña a dar cuentas. Nuestros pastores siempre han hecho eso en este lugar, porque es importante que usted sepa en qué se está sembrando los recursos que usted siembra en este lugar. Así que tenga expectativa. Y bueno, ahora sí vamos a la palabra de Dios. La semana anterior Dios nos estuvo dando el piso, el fundamento acerca de lo que es la verdadera prosperidad, en qué se centra, en quién se centra, y eso fue lo que Dios nos trajo a través de nuestros pastores. Y hoy pretendo seguir en esa línea para poder recibir todo. Hoy voy a hablarte acerca de las prioridades. Y para que usted pueda comprender el mensaje, es importante que un hijo de Dios tenga claro sus prioridades. Y todo comienza, no pareciera y debe ser, pero debe haber un lugar en el cual debe estar Dios, y es allí. Ese primer lugar le corresponde a Dios. Él dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Así que ese es el primer y más grande mandamiento, lo que respondió el Señor Jesús. Lo segundo es tu familia, es tu familia. Porque si tienes hijos, si eres casado o si aún no te has casado, dependiendo cómo estés, ese segundo lugar le corresponde a tu familia. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Dios es un Dios de orden. Así que amas a tu familia, a tus hijos, honras a tus padres. Si tienes a tu esposa, es importante invertir tiempo, pasar tiempo de calidad, de edificación, tiempo de comunión con tu familia. Y hay algo bien valioso, y es el servicio. El servicio es elemental. ¿Por qué? Porque el servicio es producto de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y siendo tú consciente de esto, se lo digo, ojo, que todo esto va de la mano con la enseñanza que Dios nos trae este mes. Tú invertirás en tu crecimiento y desarrollo espiritual, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es allí donde tú vas a desarrollar el carácter, donde tú vas a crecer y vas a descubrir el propósito por el cual estás en esta tierra, por el cual Dios te trajo en esta tierra. Y me preguntarás: bueno, pastor, ¿y a qué horas trabajo? Bueno, este es el lugar. Si te das cuenta, el primer lugar le corresponde a Dios. El segundo, tu familia, padres, esposos e hijos. El tercero, tu vida de servicio. Y el cuarto, lo que tiene que ver con la labor que tú haces. Estos tres primeros te van a llevar a que tu trabajo no sea tu Dios, a que el dinero no sea tu Dios, sino que vas a hacer tu labor, tu profesión, la asignación, lo que hagas. Ahora, si ya eres felizmente pensionado, pues quiero decirte, hermano Jaime, que estás en la mejor temporada de tu vida, porque trabajaste para el mundo y ahora necesitas trabajar para Dios. Y esto te hace mantener en un equilibrio. Así que el título del mensaje es: cuando el reino es primero, nada falta. Presta atención, porque esto es muy importante. El Señor Jesús dijo, Mateo capítulo 6, verso 36, uno de los sermones más poderosos que ha sido predicado sobre esta tierra. Mi Cristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente forma: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él
les dará todo lo que necesitan. Él se está refiriendo a nuestro Dios, nuestro Padre. Así que el contexto de Mateo capítulo 6 es muy importante. Como te dije, esto forma parte del Sermón del Monte que fue expresado, fue predicado por nuestro Señor Jesús. Y en los versículos anteriores, que lo puedes leer en casa, del verso 19 al 32, el Señor Jesús, Él termina haciendo un contraste. Aquellas personas que viven en el afán, la ansiedad, las cosas materiales, para que podamos enfocar nuestra confianza en Dios como nuestro Padre, como nuestro proveedor. Así que el Señor Jesús no te prohíbe trabajar, planificar, no, Él lo que hace es que te reprende cuando tú vives una vida de afán. Esa actitud termina colocando lo material por encima de lo espiritual, y es allí donde se están alterando esas prioridades. Si has dado cuenta, o no sé, puede ser uno, que tu Dios es el trabajo. Le pides un trabajo a Dios y luego tu vida gira alrededor del trabajo. Terminas diciéndole: Señor, es que ya no me queda tiempo. Le pides una esposa a Dios y ya ese lugar que le pertenecía a Dios lo termina ocupando tu esposa, y así sucesivamente. Así que el mandato buscad expresa una búsqueda constante, apasionada, una entrega diaria. Coloca a Dios como prioridad suprema. Por eso le introduje hablándole acerca de las prioridades. Realmente ese es el corazón del mensaje. Así que en cuanto a primeramente, en el griego es la palabra protón, no se refiere solo al orden del tiempo, sino a la supremacía que hay en el reino de Dios. Incluso Dios se lo dijo a su pueblo a través de su siervo Moisés. Le dijo: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, lo amarás a Él con todo tu corazón. Así que en cuanto al reino de Dios, esto representa el gobierno activo suyo, su autoridad establecida sobre nuestra vida. En cuanto a ser añadidos, esto revela la provisión, no como producto o como producto de nuestro esfuerzo humano, sino que nuestra confianza reposa en Dios. Así que en otras palabras, quien busca primero el reino no corre tras la provisión, sino que las añadiduras terminan siguiendo su vida. Hace algunos años Dios sembró una palabra en mi corazón, y esa palabra fue: ocúpate de lo mío, que yo me encargo de lo suyo. Y quiero decirle que Dios no es deudor de nadie. Cuando tú te encargas de las cosas del Señor, Dios verdaderamente Él paga bien. Él se encarga de suplir absolutamente todo. Así que con base en esto, si tú tomas apuntes, lo primero que quiero compartirte es: el centro de todo es Cristo. Alguno dirá: ay pastor, yo pensaba que tú traías un mensaje así, ¿cómo voy a ser rico? ¿Cómo voy a obtener todo? Ya se están acabando este año, me quedan solo 2 meses. Bueno, quiero decirte de parte de Dios en esta mañana que para que tú veas el obrar sobrenatural de Dios en tu vida, solo necesitas un chasquido de dedos cuando confías en el Señor. Así que este es el piso. Y Pablo dijo en Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, dice la Reina Valera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! Me encanta porque Colosenses, esta carta a los Colosenses es corta, pero muy poderosa. Porque la verdad a la cual se está refiriendo aquí el apóstol Pablo es aquello que también el apóstol Juan escribió cuando él dijo: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios. Así que la expresión en Él indica no solo el tiempo de la creación, sino una fuente de propósito. Todo lo que existe, su origen está en una persona, y esa persona es ¿quién? Cristo. Por eso tú estás en Cristo, tú estás en Él, le perteneces a Él. Así que el Señor Jesús no fue una creación más, no fue un hombre más. No, Él fue Dios que se hizo hombre para que nosotros pudiésemos experimentar algo totalmente diferente. Así que el Señor Jesús es el autor de la creación. Esto revela su preexistencia divina, confirmando que Jesús no empezó en Belén, sino que existía antes de la fundación del mundo. Por eso
cuando tú ves en el libro de Génesis donde comienza todo, que es donde voy a desarrollar el mensaje la siguiente semana, Él dijo, hagamos, está hablando la Trinidad, al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí se destaca que Cristo no solo es el agente creador, sino también la meta final de la existencia de nuestra vida. Ese es el punto de partida, pero es el punto final de todo ser humano. Por eso tú y yo, cuando adoramos, cuando vinimos acá, tenemos la perspectiva que estamos viviendo para Cristo, pero que estamos esperando su retorno. ¿Por qué? Para Él señala propósito, destino y sentido. Es más, no sé si lo recuerdas, Alberto Borré, pero en uno de los vehículos que tú tenías decía Jesús, mi plan perfecto. ¿Sí lo tienes presente? Bueno, eso es lo que pasa. Lo que vengo a decirte de parte de Dios en esta mañana es que el único plan perfecto que abarca toda tu vida es el Señor Jesús. El principio financiero más alto del reino no comienza con una cuenta bancaria, sino con un trono, y es donde Cristo está entronado en tu corazón. Cuando Cristo está verdaderamente entronado en tu corazón, tú no vas a vivir por los afanes, sino que entiendes y comprendes que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Ahora, aquí hay que resaltar una palabra griega y es subsisten. Es sinisteken, significa mantenerse unidos, sostenidos, entrelazados. Debe haber un equilibrio. Toda la creación, incluyendo nuestra provisión, depende de Cristo. Nada de lo que se mueve fuera del dominio de Dios, las finanzas del justo, están conectadas al señorío de Cristo, no a la economía del mundo. Por eso me encanta como lo enseñaba mi pastor. Nuestra economía, nuestro dinero es fe. Lo que tú necesitas es fe para crecer, para madurar, avanzar, hallar, cumplir y vivir el propósito de Dios. Si Cristo dejara de sostenerlo todo, todo sería desintegrado. Cristo no solo dio origen a la vida, Él la preserva, Él le da sentido y dirige nuestra vida. Cuando decimos Él es el centro de todo, quiero decirte que estamos afirmando tres verdades que es importante resaltar. Lo primero, Cristo es el origen de todo. Nada comenzó sin Él. Todo lo que existe, la creación, la historia, el plan de redención, de salvación, está inmerso en una persona y es Cristo. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo, Juan 1:1. Así que antes de que el tiempo comenzara, ya Cristo era, ya Cristo existía. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es la fuente de todo. Esto te lleva a lo segundo. Cristo es el propósito de todo. Así que el texto dice, todo fue creado para Él. Así que tu vida le pertenece a Cristo. Tu casa, tu familia, tus recursos, tus finanzas, tus fuerzas, tu trabajo, tu profesión. Cuando tú tienes claridad de esto, tu vida, tu andar, tu caminar, tu vivir va a estar suscrito a la guía y la dirección por medio de su Espíritu. Así que esto significa que Él es la razón final de la existencia. No fuimos creados para vivir para nosotros mismos, no. Quiero decirte que cada uno de nosotros fuimos elegidos, apartados, comisionados para vivir para Cristo. Ninguno puede sostener su vida por sí solo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que llena todo vacío en el corazón del ser humano. En el reino, Cristo no es una parte del plan. Cristo no es una arandela del plan. Cristo es el plan completo. Y esto te lleva a lo tercero. Y lo tercero es que Cristo, Él es el sustento de todo. Y el texto de Colosenses dice, todas las cosas en Él subsisten. O sea, no hay nada que se escape del gobierno de Dios. Pero aquí debo de hacer un paréntesis. La palabra de Dios dice que Él guarda en completa paz la mente y el corazón de aquellos que confiamos en Él. Ojo, porque esto aplica, lo que Pablo está diciendo aquí, esto aplica es para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios que hemos entregado nuestra vida a Él, que reposamos en Él. Porque Satanás es el rey de este mundo. Así que el rey David expresó lo siguiente también refiriendo a esto. David dijo en Salmo 24, verso 1, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. ¿De quién es todo? Si David no tenía la persona del Espíritu Santo morando las 24 horas del día, ¿comprendió esta verdad? Quiero decirte que David comprendió esta verdad. Nada se mueve fuera del dominio de Dios.
Las finanzas del justo están conectadas al señorío de Cristo. Así que tu fe, tu economía no puede estar conectada al mundo. Porque si está conectada al mundo, vas a vivir como lo normal de este mundo. Así que quiero ilustrarte para que comprendas esto primero. Así como el sol es el centro del sistema solar y de su posición depende la vida, Cristo es el sol, es el centro de toda alma y propósito. Si Él ocupa el centro, todo se ordena. Si es desplazado, ¿todo qué? Se enfría. ¿Qué pasa? Cuando algunos, depende el clima del solecito, hay alguno que dice, ay, qué día de frío, ¿sí? ¿Cierto? A veces estos días han sido fríos. Bueno, quiero decirte que Dios no es como nosotros. Hay algunos de nosotros que el día depende del estado de ánimo, cómo amaneció, si amaneció solado o frío. Iglesia, cuando Cristo ocupa el primer lugar, lo demás va a encontrar su lugar. Tu prioridad determina tu provisión. Cuando Cristo es el centro, tu provisión está garantizada. Y esto te lleva a lo segundo, y lo segundo es: todo ha sido dado por Cristo de acuerdo al propósito. ¿Sabía usted que Dios te pensó antes de la fundación del mundo? ¿Sabía usted que Dios le pensó antes de ser engendrado en el vientre de tu madre? Ya te había escogido, te había apartado y te había elegido para ser parte de su familia. ¿Sabía usted que desde el momento en que entregaste tu vida a Cristo, junto con Cristo está toda la determinación, toda la provisión que tú requieres, Orlando, para cumplir ese propósito? Y te preguntarás, bueno, ¿y cómo obtengo eso? Es tu fe. A medida de que tú pasas tiempo en la persona de Cristo, a medida de que tú conoces quién es tu Dios, quién es tu Padre, pues vas a poder experimentar esas riquezas, esas bendiciones. Y Pablo escribió esto en carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Algunas bendiciones? Todas. ¿Sabe qué significa la palabra todas? Todo. Está inmerso en la persona del Señor Jesús. Así que el apóstol Pablo comienza esta carta con una doxología, que es una expresión de alabanza. En el original del griego, la frase nos ha bendecido quiere decir eulogesa, significa hablar bien, conceder favor, indicando una acción ya realizada. Es decir, ya eso es un hecho, ya eso es una realidad para nosotros. No es una promesa futura, no. No sé si le ha pasado cuando usted le han prometido algo. ¿A cuántos le han prometido algo? Bueno, hay que orar para que les prometan más cosas. Parece que no todos. ¿A cuántos le han prometido algo? ¿Hay alguno que le han prometido algo y no se lo han cumplido? Yo creo que muchas veces. Bueno, quiero decirte que Dios no opera de esa manera, porque ya la promesa fue establecida y cumplida en la persona del Señor Jesús. Así que aquí hay algo en cuanto a esta realidad, está establecida en Cristo. Aquí hay algo, y es que Él decretó favor antes de nosotros nacer. Dios habló sobre tus recursos, asignaciones, oportunidades y sobre tus bendiciones. Cristo no solo provee, escúchalo bien, sino que asigna recursos de acuerdo a tu propósito. Aquí debo de hacer un paréntesis, porque quizás tus caprichos no están suscritos al propósito. Por eso es importante que tú y yo podamos permanecer en la fuente que es Cristo. Cristo no es un accesorio en el plan, Él es el plan de Dios. Antes que existiera el tiempo, el Padre había diseñado el propósito en el Hijo. Así que ya había diseñado su propósito eterno y lo centró completamente en Cristo. Así que todo lo que tú y yo requerimos para cumplir nuestro propósito, Majolara, está en la persona de Jesús, incluyendo ese hombre que me va a dar 3 nietos. Amén. Pastora Mari, por favor, póngase pilas, que yo quiero ser un abuelo bien chévere, bacano. Así que Pablo declara que estamos unidos a Cristo. ¿Cuántos están unidos a Cristo? Y esa unión es la fuente de toda bendición, identidad y herencia espiritual. Dios no nos bendice por nuestras obras, sino por la posición que ahora tenemos en Él. Por eso, la provisión divina nunca es el fin. Presta atención a esto.
Por eso el Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llega porque llega. ¿Cómo? No sé, porque eso es el trabajo de Dios. El cómo es un asunto de Dios. Así que aquí hay algo más. Dios no envía recursos desconectados de la relación, sino de la provisión que ha determinado a través de Cristo a medida de que cada uno de nosotros avanzamos en su propósito. Y mira, porque Dios lo dijo en la antigüedad. Deuteronomio capítulo 8 verso 18 dice: acuérdate, le está hablando a su pueblo a través de su siervo, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmo a tus antepasados mediante un juramento. Yo quiero que miren, porque cuando tú vas al comienzo de todo, cómo entró el pecado a la humanidad, y luego a causa de ese pecado, cómo su pueblo había sido esclavizado, cómo Dios levantó un siervo. Recuerde que si hay algo que hizo Dios, puso el querer como el hacer en el pueblo enemigo para que le dieran de sus riquezas para su pueblo. ¿Qué le estaba diciendo? Fijen su mirada en mí, confíen en mí. ¿Para qué les daba oro? O sea, ¿para qué servía el oro en el desierto? Dios les estaba diciendo, miren, yo soy el sustentador de todo, yo creé todo, siendo yo el dueño de todo. Aquí hay un verbo hebreo que es hacer, significa producir, manifestar y materializar. No se trata de buscar riquezas por ambición, sino de entender y comprender que Dios nos bendice para que cumplamos su propósito. Si Cristo es el centro, nada te falta. Las bendiciones no dependen del entorno, de la economía, de un gobierno, de un presidente. No, nuestra vida, nuestra economía depende entera y completamente de Dios, de nuestra conexión con Él. Porque cuando Cristo verdaderamente es el propósito, todo fluye. Muchos buscan bendición sin buscar al dador, pero el reino no funciona así. El reino funciona de la manera correcta, la forma espiritual como somos. Primeramente buscamos el reino y luego lo demás llega. Así que en estos segundos quiero que pienses en un instrumento musical fuera de su propósito. Suena vacío, simplemente puedes tocarlo muy bien, has podido estudiar y estar preparado, pero si no está conectado con algo, ¿cierto? ¿Qué necesita esta diadema? Estoy estrenando diadema, así que presta atención porque ahora sí me voy a bajar. ¿Qué necesita esta diadema? Todo lo pertinente, pero necesita una fuente de poder y es la batería. Lo que pretendo decirte con esto es que nuestra fuente de poder, nuestra fuente de provisión es Cristo. Por eso Pablo dijo, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Así también las finanzas, fuera del propósito divino, se termina convirtiendo en una carga. Pero cuando el dinero fluye hacia el mismo reino, se convierte en una semilla que trasciende a la eternidad, que da un fruto a la eternidad. Y quiero ilustrártelo verdaderamente con la historia de un hombre, José, el hijo de Jacob. Lo puedes leer en Génesis 37. José es un ejemplo de alguien que es bendecido conforme al propósito de Dios. Desde joven fue elegido por Dios, pero antes de llegar al palacio pasó por el pozo de la cisterna y la prisión. Sin embargo, nada de eso anuló el propósito de Dios. Dice la Escritura que José era prosperado en todo. ¿Cómo eres tú prosperado en la cárcel? ¿Cómo eres tú prosperado encarcelado? Pues sí lo puedes ser, porque la presencia de Dios habita en ti. Iglesia, José fue bendecido no por buscar tronos, sino por permanecer fiel al propósito de Dios. Así también cada uno de nosotros. Cuando Cristo es el centro, es nuestro enfoque, todo lo demás es ordenado y añadido. Por eso tu trabajo no puede estar en el primer lugar. Por eso tu esposa no puede estar en el primer lugar. Tu esposo, tus hijos, la economía. El primer lugar le pertenece entera y completamente a Dios. Y esto te lleva a lo tercero. Y lo tercero es algo que Dios dijo a través de mi pastor el día domingo. Y lo tercero es, Dios está comprometido personalmente con el cumplimiento de tu propósito. Si Dios te apartó, si Dios te eligió, si Dios te escogió, si Dios te predestinó, que con esta palabra hay que ser muy cuidadoso, porque la predestinación se centra en una persona y es en Cristo. Tener un encuentro personal con Cristo para vivir para Cristo, en Él, por Él y para Él, pues ¿quién se encarga de la provisión?
Sabe que yo tenía una preocupación antes de ser padre, a causa de que nosotros pasamos cierta necesidad. Cuando Mari llegó a mi vida, nos proyectamos a tener nuestro primer hijo a cierta edad, ¿cierto, amor? Y una de las preocupaciones que yo tenía era que yo tuviese lo suficiente para que nuestro primer hijo o hija, nació una niña, no pasase la necesidad que yo pasé. Lo que quiero decirte para que veamos esto tercero es que Dios, quien entretejió cada célula de tu cuerpo antes de la fundación del mundo, tu embrión vieron los ojos de Dios. Quiero decirte que Dios no es un Dios irresponsable, porque el único que puede llevar a cumplir el propósito verdaderamente es Dios. Si el dueño del propósito es Dios, si el dador de vida es Dios, cuando tú y yo entregamos verdaderamente nuestra vida a Cristo, si nuestra vida gira alrededor de ese propósito, si tú y yo decidimos ser fieles al plan de Dios, es allí donde vamos a encajar completamente dentro de lo que Él ha determinado. Y a mí me gusta utilizar esta palabra, es que Dios está empecinado con cumplir el propósito suyo en nuestra vida, siempre y cuando nosotros seamos fieles a ese plan. Es más, yo soy un convencido que tú puedes huir de ese propósito, se lo digo por experiencia propia. En estos días, en estos cambios, he tenido reuniones con diferentes personas y equipos de trabajo. Increíble, pero cada vez que me reúno con alguien, Dios trae a mi mente la primera reunión que tuve con mi pastor en el segundo piso, donde yo le dije, Paz, o sea, ¿usted cómo me va a pedir que yo sea pastor? ¿Yo qué le hice a usted? ¿Cómo me va a desear ese mal, Paz? Si yo le he ayudado, Paz. Y el Paz me miraba con unos ojos de amor. Y qué arrogancia y orgullo. Y le dije, ¿sabe qué, Paz? Órele a Dios para que Él ponga el querer en mí. Porque yo aquí, y hoy en día yo tengo esa conversación con otros. Cuando Dios determina un propósito para nuestra vida, lo que prima es el propósito. Jonás quiso huir al propósito. Así que no hay absolutamente nada, escúchalo bien, en esta tierra que pueda impedir que Dios cumpla su propósito en ti. Así que Mateo 6:33 termina con una promesa activa. Y todas estas cosas os serán añadidas. El verbo está en futuro pasivo y esto nos revela que Dios mismo está involucrado en gestionar la provisión. Por eso ocúpese de lo suyo, que el Señor se ocupa. Ocúpate de lo de Dios, que el Señor se ocupa de lo tuyo. Y quiero decirte, Jesús no dice, ustedes añadirán. Yo no leo eso ahí. ¿Quién añade? O sea, nosotros somos los que llegamos donde Dios y le soltamos la chatarrera y el plan. Y yo creo que Dios se ríe a carcajadas cuando nosotros llegamos allí. Porque el corazón del hombre es engañoso. Recuerde que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, Proverbios, que el hombre propone, pero Dios dispone. Lo que se cumple es el plan de Dios. Así que Jesús no dice, ustedes añadirán, sino Él les añadirá. Esto revela la intervención directa del Padre en su proceso de provisión. ¿Y para qué? Para cumplir el propósito. Así que todo proviene de Cristo. Se sostiene en Cristo y se cumple en Cristo. El Padre nos bendijo antes de que tú y yo existiéramos, ya somos bendecidos en Cristo. Por eso David termina diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Por eso, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, no vivimos desde la ansiedad, sino que vivimos desde la certeza de que Dios tiene un propósito para nuestra vida y Él lo cumplirá. Filipenses 1:6 lo dice Pablo. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Sabe? Que cuando tú reposas en el Señor, tú no te vas a levantar cada día. ¿Y qué será mañana?
Yo llegué en el año 99, 20 de enero del año 99 a esta ciudad de Bogotá. No tenía ni siquiera chaqueta. Estos días hablaba con Pipe, creo que era, y le decía que cuando yo llegué al terminal de Bogotá, yo no traía maleta porque no tenía maleta, traía mis pocos chiros dentro de una caja. Y llegué realmente, fue casi un año pasando hambre y necesidad. Oiga, pero yo hoy veo a Dios, lo que ha hecho en nuestra vida, lo que me ha dado mi esposa, mis hijas, cómo podemos experimentar algo tan diferente en el Señor. O sea, tú, si estás sembrando tu vida en el Señor, tú tienes que tener expectativa de cosecha, Orlando. Y hay que renovar nuestra mente, ¿sabe? Hay que renovar nuestra mente. Hay que renovar nuestra mente. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí hay una expresión y es perfeccionar. Esto significa llevar a cabo algo a su máximo cumplimiento, consumación. ¿Sabe cuál es el problema? Que dentro del propósito no nos gusta el proceso. Y el proceso duele, iglesia. Así es, pastora, el proceso es necesario. El proceso cansa, pero requiere determinación. Por eso el Señor Jesús, solo aquellos que perseveran hasta el fin. Así que Dios no es un observador de tu propósito, como muchos de nosotros. Como pretendía yo quedarme, en estos días le decía a mi esposa, y con mi pastor hablando, hace unas semanas atrás le dije, Paz, la verdad que esta semana quisiera ser una oveja más para sentarme y solo recibir. Y él se reía. Sabes que tú y yo no fuimos creados, salvados, restaurados, levantados para venir a calentar silla aquí. Cada uno de nosotros tiene un propósito, escúchalo. Tú eres un canal de bendición, Geraldine. Lili, tú eres un canal de bendición. Nico, Dios te tiene acá en esta mañana porque te ama, hija. Todo lo que necesitas para cumplir el propósito, escúchalo bien, hija bella, están en Cristo. Date sin reservas a Cristo, lo que necesitas es a Cristo. No importa lo que haya sido tu pasado, lo vivido, a ti no te define ese pasado. A ti lo que te define es la vida que ahora tienes en Cristo, porque Él te amó, te escogió y te tiene en esta mañana aquí y cumplirá el propósito. En el nombre de Jesús verás la gloria y el esplendor de Dios y las personas se asombrarán. Así que el Señor no es un observador. Él es el principal garante en nuestro propósito. Antes de nuestro nacimiento, el Padre diseñó una obra perfecta en nosotros. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice que nosotros somos la obra maestra de Dios, el poema de Dios. Así que cuando Cristo es el centro, el propósito no depende de tu fuerza y de tu capacidad, sino de la fidelidad de Dios. Por eso Pablo declara con certeza, estoy seguro de que Dios. Esto lo lleva a Romanos. Dice de Romanos de Abraham, que Abraham estaba plenamente convencido que Dios era más poderoso. Así que el reino no opera por casualidades, sino por cumplimientos divinos. Cada etapa, cada proceso, cada puerta, Eduardo, escúchalo bien, Jimena, cada proceso, independientemente de lo que hayan vivido, escúchenlo bien, independientemente de la noticia que hayan recibido, en esta mañana les digo en el nombre de Jesús, Dios sigue teniendo planes para su vida. No se dejen desviar porque Dios es poderoso. Así que en cada etapa, cada proceso, cada puerta, aún en cada retraso que para ti puede ser parte de un retraso, quiero decirte que todo esto está inmerso en el plan de Dios. Porque Él no solo provee los recursos, sino que también gestiona el cumplimiento de cada detalle. Así como el verbo en Mateo 6:33 promete que será añadido, también se cumple que toda provisión está en conexión. Y esa oportunidad que tú estás esperando, esa promoción, ese milagro ya está cumplido en Cristo. El propósito no se detiene por tus fuerzas. El propósito depende del gobierno y del poder de Dios. Dios no solo te da visión, sino que te da la provisión. Escúchalo bien. Dios no solo nos dio una visión en el movimiento Misioneros Sin Fronteras, sino que nos dio la provisión en Cristo. Isaías habló referente a esto.
46:10 dijo: yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, dice Dios, yo sé lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. El propósito le pertenece a Dios. El consumador es Cristo, pero tu fe, tu confianza te permite avanzar. Aquí el verbo cumplir es asad. Nuevamente expresa una acción deliberada, completada. Dios no delega el cumplimiento del propósito a otro. Si Él es el autor, el artífice, el diseñador, ¿quién lo cumple? Dios. Importante lo siguiente: si Él te llamó Jorge Álvarez, Él está comprometido personalmente en cada etapa del cumplimiento. Tu responsabilidad es buscar la presencia de Dios, el reino. La responsabilidad de Dios es añadir. Cuando tú enfocas tu vida en el reino y su justicia, Él se encargará absolutamente del resto. Así que no hay que manipular, no hay que correr, no hay que competir, no hay que compararse, porque el Padre sabe de qué tenemos necesidad. Antes de pedírselo, ya Él lo sabe. No desesperes en el proceso, confía en la promesa, porque si Él comenzó la obra, no deja las cosas a medias como nosotros. Iglesia, recuerda esto: si el propósito nació en el corazón de Dios, es Dios quien garantiza el cumplimiento de su propósito. Y quiero ilustrártelo con Moisés, quien nació en un tiempo de muerte. Moisés nació en tiempo de muerte, pero fue preservado. ¿Por qué? Por el propósito que Dios había determinado. Dios lo formó en Egipto durante 40 años y luego lo procesó en el desierto durante 40 años y lo levantó en el tiempo perfecto. Aunque durante 40 años aunque 40 años pareció que el propósito se había detenido, no se había detenido, estaba siendo procesado. Así que ese momento que tú estás viviendo está inmerso dentro del plan de Dios, tan solo que necesita tu fe ser procesada. Cuando Moisés regresó como instrumento de liberación, no lo hizo por su fuerza, sino en la fuerza del Señor y como parte del cumplimiento del plan. Así obra Dios con nosotros. Si Dios te llamó, quiero decirte, Luz, que Él abrirá mares, proveerá recursos y alineará los tiempos, porque el propósito de Dios no se detiene, porque quien lo sostiene no eres tú, quien lo sostiene es Dios. Cristo, la esperanza de gloria. Concluyo diciéndote, Mateo 6:33 no solo es un mandato espiritual, sino un principio financiero en el reino, que redefine nuestras prioridades. Cuando Cristo ocupa el centro de nuestra vida, se activa la provisión y fluye naturalmente. El reino no se mueve por la ansiedad de tener, sino por la prioridad de obedecer y sembrar. Dios no te introdujo en su reino para abandonarte sin recursos. Dios no te rescató del mundo para traerte a la inmunda. Al contrario, se comprometió para sostenerte hasta ver el cumplimiento de su propósito. Pablo dijo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Si Dios ya nos dio lo más valioso, a Cristo, ¿cómo no te dará con Él todo lo necesario para que Cristo se manifieste en ti? ¿Qué debes hacer? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Quiero ilustrarte el mensaje en esta mañana con la historia del niño del orfanato. Cuenta la historia que en X orfanato un niño había aprendido a vivir sin ninguna esperanza. Aprendió a no esperar mucho de la vida. Nadie lo había escogido nunca. Y cada vez que una familia venía, él se quedaba al final solo mirando, lleno de tristeza, como otros niños eran adoptados y él seguía en el orfanato. Pero llegó un día en que llegó un hombre totalmente diferente. Se detuvo justo frente a él y mirándolo a los ojos le dijo: he venido por ti. Y el niño incrédulo le dijo: ¿y por qué yo? Y el hombre mirándolo a los ojos le sonrió y le dijo:
porque yo te amé antes de llegar aquí. Antes de llegar a ti, aquí, te amé, te pensé, te escogí y hoy solo he venido por ti. Y eso es lo que Dios te dice en esta mañana. Él te amó aún estando muerto en nuestros delitos y pecados, nos amó, nos pensó, nos eligió y junto con esa elección, hijo, determinó la provisión para que cada uno de nosotros pudiéramos cumplir el propósito de Dios. Así que, así también nosotros los creyentes fuimos elegidos, doña Claudia, antes de la creación, adoptados como hijos para vivir reflejando la gloria. No somos frutos del azar ni esclavos del pasado. Ahora somos parte, Geraldine, del propósito eterno de Dios. Así que ¿cuántos en esta mañana le dicen: Señor, hoy decido vivir bajo tus prioridades? No quiero ser un niño del orfanato, sino que quiero ser un hijo que vive como hijo y hace parte de la familia de Dios. Si es así, solo inclina tu rostro en esta mañana. Amado Rey, te damos gracias en esta mañana. Bendigo esta casa, Señor. Bendigo esta familia tan hermosa que tú nos has regalado. Gracias, Padre Celestial, por tenernos aquí, por pensar en nosotros. Gracias por escogernos. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Celestial, por pensar en nosotros. Gracias por apartarnos. Gracias por redimirnos. Es tu tiempo allí. Les pido que solo incline su rostro y permita que la persona del Espíritu Santo ministre su vida en esta mañana. Es un tiempo que Dios determinó en esta mañana para que tú puedas abrir tu corazón. Y si tienes que pedirle perdón, si has estado viviendo bajo tu pensamiento, tu sentir, tus decisiones, tus emociones, esto es una buena mañana para que puedas abrir tu corazón y le digas: amado Dios, purifícame, santifícame, Señor. Perdóname porque quizás no he sido obediente. He tomado decisiones financieras, aún decisiones en lo que han repercutido sobre mi vida, mi casa, mi familia. Pero en esta mañana es un tiempo de gozo, de restauración, donde estamos sumergidos en la presencia de Dios. Así que, amado Rey, aquí estamos en esta mañana, Dios. Padre, tú sabes lo frágil o vulnerable que podemos ser o que somos sin ti, Padre. La esencia de nuestra vida eres tú, amado Rey. Así que toma cada uno de nuestros corazones, Dios. Aquellos que nos están escuchando también en esta mañana, Padre Celestial, que seas tú gobernando verdaderamente toda nuestra vida. Dile: Espíritu Santo, gobierna, direcciona mi vida. Enséñame a vivir para Cristo. Tu palabra dice que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Dile: Espíritu Santo, devela esa vida que tú determinaste desde la eternidad y para la eternidad, para mí, para mi casa, para mi familia. Aquí estamos, amado Dios. Gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Y hoy decidimos una vez más, viviendo entera y completamente para ti, dándote el primer lugar a ti, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Rey. Padre, tú sabes que te amamos, Señor, que a veces nos dejamos distraer por las cosas del mundo. Pero en esta mañana, Señor, una vez más, dile, haz esta oración conmigo, iglesia. Dile: amado Dios, hoy junto con mi casa, quiero escucharte, iglesia. Hoy junto con mi casa, decido una vez más consagrar mi vida, mi casa, mi familia, entera y completamente, para vivir y cumplir el propósito que tú has determinado. En el nombre de Jesús, amén. Y dale un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Quiero pedirle que escuche el mensaje de la semana anterior nuevamente. La semana siguiente